A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Invitamos al profesor Andrés Abel Rodríguez Villabona a una conferencia que tenemos prevista con él, que se intitula Las peculiaridades de la epistemología del derecho. El profesor Andrés Abel Rodríguez Villabona es profesor de la Universidad Nacional, actualmente es el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Nacional, y aspiramos que sea el decano de la Facultad de la Nacional, porque ya ayer en el seminario nos dieron el chisme, Oscar Mejía Quintana, Ricardo Sánchez Ángel, que está por ahí postulado para la decanatura de la Nacional en Derecho. Pero por encima de esas circunstancias, nuestro amigo nos ha acompañado siempre en nuestros congresos, profesor de nuestra maestría y especialización en filosofía del derecho. El doctor Andrés Abel Rodríguez, aparte de ser abogado, hizo sus estudios de maestría y doctorado en Francia y se doctoró precisamente en filosofía del derecho. Y entonces siempre con sus renovadas apuntes, hoy lo esperamos en este congreso con este nuevo tema sobre la epistemología. Así pues que bienvenido, doctor Andrés. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, pues agradecerle a la Universidad Libre, a su Facultad de Filosofía, por esta inmerecida invitación a este congreso tan importante y a este espacio de reflexión y de análisis sobre el derecho y la sociedad y el poder y la política. Un especial agradecimiento, por supuesto, a mi querido amigo, el doctor Rubén Alberto Duarte, el decano de la Facultad de Filosofía. Gracias por la cuñita, pero veo que se le adelantaron ayer los profesores. Vamos a ver cómo termina todo este proceso. Y reiterar pues el gusto de estar acá con ustedes en este espacio, en este escenario del Congreso, del sexto ya, Congreso Internacional, y el 9º Nacional de Filosofía. Ya cómo pasa el tiempo, ¿no? Es impresionante. Yo he querido venir a presentarles algunas reflexiones sobre algo que, digamos, el título parece muy rimbombante, pero que es mucho más, digamos, sencillo, que es una cuestión que hace tiempos viene tratando de ser abordada y desarrollada en torno a si el derecho es una ciencia, y si es una ciencia, qué tipo de ciencia es, digamos, que es el punto de la pregunta, digamos, fundamental de esta presentación que quisiera hacerles hoy. He preparado entonces un texto muy corto para poder hacer, digamos, mi presentación de la manera más esquemática y más puntual posible y respetar pues los tiempos que nos han asignado pues la organización del evento. Iré haciendo algunos comentarios y por supuesto pues al final, si de pronto hay alguna inquietud, por supuesto la atenderemos con el mayor gusto. Entonces, las peculiaridades de la epistemología del derecho, ¿qué tiene de especial la ciencia del derecho? Y sobre todo si podemos hablar de una ciencia en este ámbito del conocimiento humano. Cualquier reflexión sobre el carácter científico del derecho difícilmente puede dejar de hacer mención al conocido veredicto de Julius von Kirchmann, vivió entre 1802 y 1884, según el cual la jurisprudencia no es ciencia, título de uno de sus más conocidos escritos en el cual rechaza la tesis de que el conocimiento del derecho pueda tener carácter científico. Son varias las razones que expone para sustentar esta conclusión que expone Kirchmann, siendo una de las principales la que subraya que la jurisprudencia, término con el cual Kirchmann quiere denotar la actividad cognitiva que tiene al derecho como sujeto, no es una ciencia precisamente porque su objeto se caracteriza por ser contingente y variable. El párrafo más citado de este escrito muestra sin ambajes la importancia de estas premisas. O sea, abro comillas, por obra de la ley positiva, los juristas se han convertido en gusanos que viven de la madera podrida, desviándose de la sana
establecen su nido en la enferma. En cuanto la ciencia hace de lo contingente su objeto, ella misma se hace contingencia. 3 palabras rectificadoras del legislador convierten bibliotecas enteras en basura. Esa es la cita entonces de Krishnan. A partir de este tipo de afirmaciones, las de Krishnan son de 1848, se desarrolló un largo debate entre finales del siglo XIX y comienzos del XX sobre la cientificidad del derecho, en el que con frecuencia los juristas no salían bien librados. El destacable desarrollo de las ciencias sociales, de sus presupuestos epistemológicos, de sus herramientas metodológicas y de sus resultados no parecía hallar parangón en el ámbito del conocimiento del derecho, que en dicho periodo seguía restringiéndose al comentario del derecho positivo según el modelo que criticaba Krishnan. Ahora bien, tal como lo muestran las consideraciones de este autor, que el derecho sea o no considerado una ciencia depende principalmente de 2 factores. Por una parte, del objeto de conocimiento que pretende estudiar y por la otra, de lo que se entienda por ciencia. Ese punto es fundamental, ¿cierto? Si uno se pregunta si el derecho es o no una ciencia, hay que preguntarse primero de qué tipo de ciencia nos estamos ocupando o qué queremos entender por ciencia. Y eso tiene mucho que ver con este debate. De estos 2 factores se ocuparán una serie de autores que aproximadamente a partir del segundo tercio del siglo XX retomaron este debate y lo ubicaron en el contexto de los desarrollos de la epistemología general que se dieron en esos mismos años. A pesar de las claras diferencias que a este respecto hay entre ellos, hay un punto en común en sus planteamientos. De una u otra forma, comienzan a reconocer que junto con una concepción de la ciencia del derecho, que designa en lo esencial la práctica de los juristas entendida como dogmática jurídica y que, por ende, considera que el derecho no es el objeto de una ciencia, sino es en sí mismo una ciencia, hay otra concepción que pretende distinguir claramente entre el derecho y la ciencia que lo estudia. Esta distinción da lugar a 2 formas de abordar la cuestión epistemológica de la epistemología jurídica. De un lado, la epistemología del derecho, que es el marco en el cual se realiza el debate tal como lo planteó Krishnan. De otro lado, la epistemología de la ciencia del derecho, que será una de las cuestiones que preocupa de manera puntual al positivismo normativista. A continuación presentaremos brevemente las consideraciones sobre la epistemología de la ciencia del derecho de algunos de aquellos autores a los que se viene haciendo referencia, lo que permitirá plantear algunas consideraciones sobre el estado actual de la cuestión, ¿cierto? Todo esto nos permite entonces ver las diversas aproximaciones que uno puede llevar a cabo cuando se pregunta si el derecho es ciencia, ¿cierto? Primero, ¿de qué tipo de ciencia estamos hablando? ¿Sí? Y en este sentido, este debate gira en torno también a una gran, digamos, el debate en respecto del derecho gira en torno a una serie de transformaciones también importantes que se están dando en torno a lo que se concibe que es la ciencia. ¿Sí? A veces en el ámbito del derecho todavía estamos creyendo que por allá en las facultades de ciencias naturales y en la facultad de ingeniería y en la facultad de medicina vienen haciendo ciencia como se hacía ciencia en el siglo XIX. Resulta que ha habido allá unos rompimientos epistemológicos muy importantes que de alguna u otra manera han logrado, esa marea ha logrado, digamos hasta cierto punto, influir sobre el debate de la ciencia del derecho. Entonces, ¿qué se entiende por ciencia? ¿Cuáles son los presupuestos metodológicos de esa ciencia? Los presupuestos conceptuales es un elemento muy importante de este análisis. Y también está, digamos, en la cuestión un poco más desde el punto de vista interno del derecho sobre el tipo de ciencia que es el derecho, ¿cierto? Si es una ciencia social, si es una ciencia humana, cómo se ubica dentro de todas estas clasificaciones y cuáles son sus peculiaridades, que es también otro de los objetivos de nuestra reflexión. Primero, el derecho como ciencia que enuncia normas. Como ya se indicó, tradicionalmente se ha pensado que el derecho en sí mismo es un saber, más que el objeto de un saber. Entre muchos autores que pueden ser mencionados es posible tomar el ejemplo de Christian Attias, un autor francófono, que se refiere a una epistemología del derecho, que no es una teoría cuyo objeto sea la ciencia que a su turno tiene como objeto al derecho, sino una epistemología directamente sobre el derecho, que es concebido en sí como una ciencia. En este caso, conocimiento y objeto se confunden. Ahora bien, Attias hace una distinción importante entre un saber sobre el derecho y un saber en el derecho. El saber en el derecho es el conocimiento necesario para la aplicación del derecho y puede ser verdadero o falso.
se trata como el conocimiento de los hechos, pero también de las normas aplicables. El saber sobre el derecho consiste en el conocimiento de las consecuencias de la norma que va a ser propuesta y que permite responder a preguntas tales como: ¿hay que permitir el matrimonio entre homosexuales? ¿El principio de igualdad ante la ley impide tomar medidas a favor de grupos tradicionalmente discriminados? El problema de este saber sobre el derecho está en que conocer las consecuencias de una norma no es suficiente para proponerla o defenderla. Además, hay que considerar que estas consecuencias tienen algún grado de corrección, es decir, son buenas, justas, convenientes, etc. Pero estamos entonces ante un juicio de valor, y las visiones empiristas dirán que la ciencia puede determinar que un fenómeno es el efecto o la consecuencia de otro, en tanto describe realidades sensibles, pero no puede determinar que dichos efectos sean justos. Claro, esa es una muy peculiar concepción de la ciencia. El que una consecuencia sea considerada como justa no depende, desde esta visión epistemológica en particular, de un acto de conocimiento, sino de un acto de voluntad. De manera que la actividad de los juristas no sería descriptiva, porque calificar una consecuencia como justa realmente es querer que ella se produzca. Por consiguiente, este saber, esta ciencia, no se distingue de su objeto, porque con ella lo único que se hace es producir, no describir normas, lo que a la larga constituye una parte importante de la práctica de los juristas. Esta es tal vez una de las razones por las cuales a veces causa tanta perplejidad lo que hacemos los abogados, los que hacemos los juristas frente a otras ciencias, ¿sí? A veces somos un poco los incomprendidos en las universidades, ¿cierto? Porque ¿cómo así que esa ciencia no solamente es descriptiva, sino propositiva y valorativa? En el ámbito de los valores y de las propuestas no pareciera ser el de las ciencias, pero justamente yo diría esta es una de las cualidades del tipo de actividad que llevamos a cabo en el ámbito del derecho. Segundo, la epistemología de una ciencia normativa. En el paso de una epistemología del derecho a una epistemología de la ciencia del derecho, la concepción de Hans Kelsen se constituye en un referente ineludible. Se trata de una concepción positivista de la ciencia jurídica, que recoge las tres características básicas de la concepción positivista de la ciencia en general. Primero, la distinción entre la ciencia y su objeto. ¿Sí? Ya vimos que antes no hacían esa distinción, del modelo que mencionábamos anteriormente. Segundo, el propósito de restringirse a describir ese objeto como ciencia. Y tercero, la búsqueda de un objeto susceptible de ser descrito, ¿cierto? Estas tres características se transponen en el ámbito jurídico de la siguiente manera. Primero, la distinción entre derecho y ciencia del derecho, lo que implica que la ciencia del derecho se ocupa de un derecho que tiene una existencia objetiva independiente de la ciencia en sí misma considerada y que esta ciencia no produce ese derecho, sino que se limita a conocerlo, esto es, a describirlo, primero. Segundo, en la medida en que el derecho está compuesto de normas, enunciados que no pueden ser ni verdaderos ni falsos, la ciencia del derecho no puede estar compuesta por enunciados normativos, sino únicamente por lo que Kelsen llama proposiciones de derecho, es decir, por proposiciones que describen las normas jurídicas y que, por ende, son susceptibles de ser verdaderas o falsas. Segundo, eso es lo que dice Kelsen, ¿no? Y tercero, si el objeto de estudio de la ciencia jurídica es el derecho, no puede entenderse por tal cualquier conjunto de normas, sino solamente uno que sea susceptible de ser descrito por medio de las proposiciones del derecho, lo que significa que únicamente el derecho positivo puede ser objeto de ciencia jurídica. Estas características permiten constatar que el positivismo jurídico es positivista, no solo porque tiene una concepción del derecho que excluye todas las normas diferentes a las del derecho positivo, o el derecho creado o artificial, sino además porque defiende una epistemología positivista sobre el conocimiento del derecho. Una epistemología positivista que se basa en la idea de que la ciencia es meramente una actividad descriptiva, ¿cierto? Que no plantea valoraciones, que no plantea propuestas y que plantea una distancia muy amplia entre el objeto y sujeto de conocimiento, ¿cierto? Tercero, la ciencia jurídica según los realistas norteamericanos. Entre los autores estadounidenses que tradicionalmente han sido calificados como realistas, es posible hallar dos concepciones distintas sobre la ciencia del derecho. Y propongo aquí a los realistas porque plantean una visión de la ciencia del derecho muy diferente tanto a la dogmática tradicional como a la propuesta de Kelsen. Los realistas. La primera, dos concepciones distintas sobre la ciencia del derecho. La primera es aquella que la concibe como ciencia de los abogados, entre comillas, y que es una concepción empírica en tanto que esta ciencia consiste en formular predicciones sobre el comportamiento de los jueces.
La segunda concepción presenta la actividad de los jueces, los legisladores y otros operadores jurídicos como una ciencia en sí, porque tiene como propósito obtener resultados prácticos con un grado mínimo de certeza. En otras palabras, esta concepción considera que la ciencia jurídica busca colegir de la observación de la sociedad y del análisis de las necesidades de las reglas y principios que permitirán llegar a una decisión justa. Diversas tendencias que han surgido con posterioridad al realismo han recogido sus consideraciones sobre la ciencia del derecho. Por ejemplo, el movimiento Law and Economics busca describir y explicar el contenido de las decisiones de los jueces y del legislador desde el punto de vista de las ciencias económicas, al tiempo que busca prescribir aquellas decisiones que tengan la máxima eficacia económica. Entonces, esto es una perspectiva muy interesante, ¿no? Porque dialoga mucho con las ciencias sociales, pero no por eso deja de plantear un componente propositivo de la ciencia jurídica, ¿cierto? Entonces describe el comportamiento de los actores jurídicos, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, propone modelos de decisión. Entonces se mueve en el ámbito de las ciencias sociales, pero tiene esa doble perspectiva. Por su parte, otras corrientes pretenden hacer el mismo ejercicio, pero a partir de los resultados de las demás ciencias sociales. Ahí el vínculo todavía con las demás ciencias sociales es más fuerte, como la psicología o la sociología. Sin embargo, otros herederos del realismo norteamericano, el movimiento Critical Legal Studies, va a rechazar con vehemencia este tipo de concepciones, al asegurar que la decisión legislativa, pero también la judicial, es esencialmente política y que la analogía con la ciencia no solo es falsa, sino que cumple también una función ideológica. Al pretender que la decisión es científica, entre comillas, se están disimulando los valores en los que se basa y los intereses que defiende. Además, retomando la crítica empirista, el movimiento crítico no deja de poner de presente que la ciencia solo puede describir hechos, mas no puede describir valores. La ciencia permite conocer los medios, pero no los fines. Esta es una propuesta entonces muy interesante porque se separa bastante tanto de la dogmática tradicional como del modelo de Kelsen, la propuesta, digamos, de los realistas norteamericanos y sus posteriores desarrollos. Cuarto, positivismo jurídico y concepción empirista de la ciencia del derecho. Como ya se señaló, para Kelsen la ciencia jurídica tiene como objeto describir el derecho positivo. La pregunta que surge es ¿de qué manera ha de concebirse el derecho positivo? Para Kelsen el derecho positivo está constituido por normas, que a su turno son concebidas como entidades de carácter ideal, esto es, las normas son ideas o proposiciones de acuerdo con las cuales una conducta debe producirse. Una concepción, digamos, normativista en un sentido amplio. Las proposiciones de la ciencia jurídica describen un deber ser objetivo y por consiguiente la ciencia jurídica se caracteriza por ser una ciencia normativa, cuyo objeto es totalmente diferente del de las ciencias naturales y de las otras ciencias sociales, ya que éstas describen no el deber ser, sino el ser, una realidad sensible. Esta es la tesis de Kelsen, ¿no? No obstante, esta concepción de la ciencia jurídica enfrenta un grave inconveniente. No permite un control de la verdad de las proposiciones de la ciencia del derecho, porque, como las entidades ideales no son directamente perceptibles, como si lo son las factuales o empíricas, no es posible confrontarlas con las normas que se pretenden describir. Para que las proposiciones sobre un objeto sean verificables, este debe ser un objeto empírico. Es decir, podemos verificar que una norma es válida, si le hacemos caso a Kelsen. Listo. La norma es válida. ¿Cuál es el contenido de esa norma? Pues justamente allí es donde está ese problema, digamos, de la discrecionalidad y de los alcances y de los contenidos normativos, ¿cierto? Podemos tener diferentes visiones sobre el contenido de una norma particular, del Código Civil, de la Constitución, de un decreto, ¿cierto? Ahora, esas diversas convenciones pues no se pueden reducir a una estructura binaria de verdadero o falsa. ¿Sí? Mi interpretación de tal norma es más verdadera, mi interpretación de tal norma es falsa. Hay diversos grados más bien de racionalidad detrás de la interpretación de una norma. Eso es justamente lo que el modelo de Kelsen no puede resolver o tiene grandes dificultades para resolver. Esta es la razón por la cual a partir de los años 50 Kelsen cambiará su concepción sobre la naturaleza de las normas que conforman el derecho positivo y no las entenderá más como entidades ideales sino como fenómenos empíricos. En particular como la manifestación de la voluntad de alguien en el sentido de que otro se comporte de cierta manera, es decir,
Las normas son extendidas como expresión de una voluntad humana. Esta tesis de Kelsen él la va a plantear en un libro que se llama Teoría General de las Normas, ¿cierto? Que es un texto, digamos, es póstumo, digamos, él no alcanzó a terminarlo, de hecho, es un texto que quedó inacabado, pero es muy interesante porque es tal vez de los trabajos menos conocidos de Kelsen, pero donde él hace varios ajustes, por no decir correcciones a su visión clásica, la que él plantea en Teoría Pura del Derecho. Hay una versión en español, y de verdad es un trabajo muy, muy interesante de Kelsen porque muestra unas dimensiones de este autor de Kelsen que no son muy conocidas. Casi siempre, pues, el Kelsen de la teoría pura, el que se trabaja, el que se conoce, el que es objeto de análisis, ¿cierto? A partir de esto, Kelsen considerará que describir el derecho es describir actos de voluntad y que determinar la validez de una norma no consiste en describir una relación lógica de esta norma con otra, como creía inicialmente, sino en describir el acto de voluntad mediante el cual ha sido instaurada. ¿Sí? Entonces, eso es uno podría decir que es un Kelsen que se iba aproximando hacia una especie de vínculo muy profundo entre la ciencia del derecho y la ciencia de los actores políticos, ¿sí? Una especie de sociología política vinculada con ciertos aspectos institucionales del derecho, pero pues no supimos finalmente si iba a recorrer ese camino porque pues la muerte no le permitió continuar desarrollando estas ideas. 5. En busca de una epistemología particular para el derecho. El positivismo post-kelseniano rechazará esta idea de que las normas son fenómenos empíricos accesibles a la razón directa y tratará de recuperar el carácter normativo de la ciencia del derecho. Para Norberto Bobbio, por ejemplo, el derecho no es una ciencia empírica, como la sociología, ni una ciencia formal, como las matemáticas. El gran error que se ha cometido, dice Bobbio, es haber tratado de someter la ciencia jurídica a una determinada metodología, proveniente de las ciencias naturales. En vez de esto, la epistemología de la ciencia del derecho debería limitarse a explicar las razones por las que ella también debe ser considerada una ciencia, la del derecho, y a describir la manera como efectivamente procede. Lo que caracterizaría la ciencia jurídica no sería entonces la verificabilidad de sus proposiciones, sino la elaboración de un discurso teórico riguroso y coherente sobre el derecho como realidad compleja. En este orden de ideas, lo que hace la dogmática jurídica consiste en una reconstrucción del lenguaje del legislador, pero también de otros operadores jurídicos, por supuesto. Detrás de esta crítica contra una visión empirista de la ciencia del derecho está el rechazo del monismo metodológico, es decir, del propósito de querer imponer un método científico único, el de las ciencias naturales, a la ciencia jurídica y a todas las ciencias. Al tiempo que la epistemología contemporánea ha puesto en duda este monismo, ya lo mencionaba hace un momento, varias corrientes de autores de ciencia jurídica pueden adaptar el modelo de verificación empírica, dado que el sujeto no está conformado por datos empíricos, o no solamente por datos empíricos, sino también por enunciados normativos, que se obtienen por medio de un proceso de interpretación y argumentación. Ahora bien, la interpretación por parte de la ciencia jurídica de los enunciados normativos del derecho positivo no puede hacerse sin referencia a valores, con lo cual la ciencia del derecho operaría con los mismos procedimientos de su objeto y la diferencia entre ellos se reduciría de nuevo. Es decir, otra vez vemos como es una especie de péndulo, ¿no? A veces la distancia entre objeto y sujeto se amplía mucho y otra vez vuelve y se acercan esos dos componentes. 6. Consideraciones finales. Ante estas dificultades, vale la pena preguntarse si las posibilidades de una ciencia del derecho o de construir una epistemología particular para la misma no dependen de un cambio de perspectiva, en la que no se centre la atención en el debate en el objeto de la ciencia jurídica, sino en el estatus de las actividades de investigación que se llevan a cabo frente al derecho como realidad compleja, ¿cierto? O sea, un poco ya dejarnos de centrar tanto en el objeto y mirar un poco qué es lo que hacemos cuando estudiamos derecho. Esto permitiría, en primer lugar, una relativa diferenciación entre el sujeto de conocimiento y el objeto observado, una relativa diferenciación, no es absoluta, es relativa. Punto de partida ineludible para que sea posible hablar de una actividad científica con respecto al derecho. Pero, insisto, es una separación relativa, ¿sí? No estamos hablando pues de la separación absoluta de las epistemologías positivistas. En otras palabras, retomando la terminología de Herbert Hart, un gran teórico del derecho, la ciencia del derecho podría adoptar un punto de vista externo moderado,
más allá del punto de vista interno que por lo general asume la práctica jurídica, pero sin llegar al punto de vista externo a secas que desconocería los elementos particulares de esta práctica. En segundo lugar, en lo que a la metodología concierne, dicho punto de vista externo moderado supondría para la ciencia jurídica la adopción de un método de posicionamientos múltiples y alternativos de las actividades de investigación. Habría entonces varios tipos de verificación en el ámbito de la ciencia jurídica, no un solo tipo de verificación, ¿cierto? Varios tipos de verificación en el ámbito de la ciencia jurídica, por lo menos dos. Una verificación de derecho, la de la dogmática jurídica autorreferencial, es decir, una verificación a partir de los criterios específicos que la disciplina ha forjado para sí misma, para la validación de las proposiciones que ella produce. Entonces, un poco el desarrollo de actividades que se llevan a cabo en el ámbito de la dogmática penal o de la dogmática constitucional o laboral, etcétera. Es, digamos, un desarrollo de esas visiones. Pero también habría una verificación sobre el derecho, que es el producto de un conjunto de actividades interdisciplinarias que ven en el derecho una realidad social compleja y que conscientemente opera en una perspectiva no dogmática, pero teniendo en cuenta la naturaleza dogmática del objeto observado. Es decir, esta verificación sobre el derecho tendría también como objeto de estudio las actividades que la dogmática jurídica, las investigaciones que la dogmática jurídica lleva a cabo. Y todo esto pues con los aportes fundamentales de las demás ciencias sociales y humanas, ¿cierto? Porque considero yo que si hay alguna forma que la ciencia jurídica pueda ir avanzando en la construcción de conocimiento, en la comprensión de los fenómenos que pretende analizar, esa ciencia jurídica tiene que restablecer y consolidar mejor los lazos con las demás ciencias sociales, pero digamos no olvidar justamente sus peculiaridades, desde la construcción de la dogmática, desde la construcción de modelos de argumentación y de interpretación, desde los vínculos que pueda llevar a cabo con la ciencia política, la sociología, la economía y la historia. Entonces, estos modelos de posicionamientos múltiples no significan que el derecho necesariamente se dibuje, ¿cierto?, entre las ciencias sociales, sino más bien consolidar sus peculiaridades en un diálogo con las demás ciencias que justamente le permitan comprender la muy compleja realidad a la que tiene que enfrentarse. Esas eran mis consideraciones, les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Profesor, bueno, primero muy clara la explicación, hombre, gracias. muy interesante, un tema de bastante reflexión. Mi pregunta es muy puntual, al final usted hace una referencia a Hart, sí, ¿cierto? Y bueno, cómo él para muchos adopta una posición moderada en incluso en ese postscriptum y su tesis de la incorporación. La pregunta es, ¿qué reflexión podría usted darnos acerca de ese famoso positivismo jurídico incluyente desde el punto de vista epistemológico? Es decir, ¿qué aporte o incluso qué crítica puede hacérsele a ese movimiento positivista jurídico incluyente que para muchos pues, es incluso algo raro, algo pues curioso, incluso contradictorio? Esa es mi pregunta. Sí, yo creo que lo que tiene, uno de los principales retos desde el punto de vista de la epistemología de este positivismo incluyente o pospositivismo, bueno, en fin, se han dado muchas denominaciones, ahí de hecho pues ponen a Hart como representantes, es justamente que todavía se mantiene un poco en estas visiones de la ciencia tradicional, ¿sí? Yo insisto mucho, las facultades de Derecho nos falta ver cómo se dieron unos rompimientos epistemológicos en las ciencias naturales o exactas, como se denomina tradicionalmente, desde principios del siglo XX, ¿sí? Como allá el debate sobre justamente los problemas de la relación entre sujeto y objeto en la ciencia, sobre el lugar de las consideraciones morales o éticas en la ciencia, el lugar de las ciencias en los ámbitos de poder, pues han sido muy importantes y se han dado con mucho vigor, y eso ha dado lugar a que pues, se hayan replanteado una serie de epistemologías o se hayan superado más bien una serie de epistemologías positivistas en el modelo tradicional, digamos, del siglo XIX. Entonces, a veces en el debate de los pospositivistas o los positivistas moderados o incluyentes, yo diría, eso falta como que, que a los juristas no nos diera miedo hablar con esta gente, o sea,
sea, estamos haciendo ciencia sí, pero no la ciencia en la visión tradicional y clásica, sino unos modelos de ciencia que justamente tienen que abordar las preguntas tal vez más difíciles de la sociedad, ¿cierto? Sobre la justicia, sobre la distribución de cargas y beneficios, sobre la regulación del comportamiento humano, ¿cierto? Al final uno puede pensar que resolver una muy compleja fórmula matemática o un cálculo o un algoritmo, pues al final se puede resolver, ¿cierto? Eso tiene uno las competencias para hacerlo, pero tal vez esas preguntas fundamentales en las que participa el derecho, ¿cierto? Sobre el tipo de sociedad que tenemos, qué tipo de transformaciones queremos hacer, el derecho no se puede servir una herramienta para hacer esas transformaciones, esas son las preguntas claves. Entonces yo diría a este pospositivismo le falta un poco como que sacudirse, digamos, de esa especie de yugo metodológico que es que la ciencia es observación y la ciencia es formal y la ciencia es objetiva, ¿no? Y resulta que ya muchos físicos, matemáticos, médicos dicen, pues, ¿cuál objetividad la ciencia? La ciencia responde a unas necesidades, responde a unos contextos políticos, a unos actores sociales y a partir de ello trabaja. ¿Por qué se hace la pregunta, por ejemplo, por todo el conocimiento de la estructura subatómica, ¿cierto? Pues por una necesidad política y social que se da en un contexto determinado. Entonces se hacen las preguntas, desde allá se hacen las preguntas, bueno, ¿por qué se respondió a esa necesidad? ¿Bajo qué contextos? ¿Bajo qué estructuras de poder? Sí, entonces a veces uno dice, bueno, y en el derecho, ¿por qué no nos hacemos ese tipo de preguntas también muy abiertamente? ¿Sí? Claro, ¿se trata entonces de una ciencia propositiva? Claro. Se trata de una ciencia que tiene que trabajar con valores, por supuesto. Entonces, en ese sentido, requeriría de unas epistemologías particulares que no hagan que este debate sobre los valores o sobre las necesidades pues se convierta en un debate que solamente se fundamente o en inercias o en posiciones de autoridad o en puras, digamos, visiones, digamos, de hecho o intuiciones, sino que tenga una epistemología particular que permita con los mejores elementos de juicio responder justamente a ese tipo de preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Andrés, por la conferencia. Creo que con la respuesta pues se hace la integralidad de… Y yo quería hacer como una idea, precisamente es mejor hablar de epistemologías para el derecho. Epistemologías para el derecho, ¿en qué sentido? Para la apertura del campo sociológico, la apertura del campo psicológico, para lo que estábamos hablando esta mañana sobre la hermenéutica. Hay una idea en Alexi que me gusta mucho, que tiene que ver con la idea de construir una teoría comprensiva del derecho. Y la teoría comprensiva del derecho pues exige niveles de comprensión del mismo derecho, tanto del objeto como de su manera de presentarse a la reflexión. Y hoy pues podríamos decir que no es que sean caminos disyuntivos, pensar normativamente, pensar valorativamente, pensar hermenéuticamente, o pensar argumentativamente el derecho, dando razones, las mejores razones posibles, sino que todo eso es lo que va constituyendo ese objeto tan complejo hoy, que es el derecho, y que está atado pues a visiones políticas, a intereses, no tenerle miedo a los intereses, porque no hay un lugar más, donde más se debatan los intereses, que es precisamente en el mismo derecho, ¿sí? Como lo decía sobre los economic of law, el derecho económico, donde sin ningún desparpajo llegan a decir cosas tan terribles como no es posible que sociedades pobres tengan derechos porque los derechos cuestan, ¿sí? Entonces es una proposición complicadísima. ¿Qué tan científica es? Bueno, ahí detrás de eso hay toda una epistemología. Gracias, doctor Andrés. Muy ilustrativo. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.